Bienvenidos a The Apicurious, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a The Apicurious, el nuevo podcast para los apicuriosos del mundo. Hola Alex, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con este nuevo proyecto y vamos a hablar de APIs y de muchas cosas. Bueno, la verdad es que la semana ha venido cargadita. La semana pasada estuvimos en la API Day en Madrid, con lo cual, bueno, creo que tenemos bastante información que explicar a nuestros apicuriosos. Sí, la verdad es que sí, que estuvimos el pasado 3 de octubre en Madrid, en la ciudad de la imagen, en Kinépolis, y bueno, estuvimos ahí con mucha gente relacionada al mundo de las APIs, del mundo hispano. También vinieron gente de otros API Days, ¿vale? Que es Sí, otra, esto es curioso, ¿verdad? otra gente. Porque parecía que las dos tendencias iban un poco por separado y resulta que este año o sea, se han unido o nos han, porque bueno, al final ya sabes que estamos en el comité de APIADICS, entonces nos han traído gente de API Days y bueno, de hecho ha venido el máximo responsable, ¿vale? Que es Reja, o sea que guay. Sí, al final entiendo que es buscar sinergias y ellos que tocan mucho el mundo anglosajón y nosotros en Apiadix era más del mundo hispano, pues está bien que empecemos a cruzar sinergias y hacer toda esta comunidad mucho más grande. Sí, al final, en este evento hay muchas charlas. Lo más importante desde mi punto de vista es el tema del networking, ¿vale? Todo lo que tenemos aquí hablando pues tenemos a Axway, tenemos a Kong, tenemos a Piadix, tenemos a Apidays, tenemos a WSO2. Me voy a dejar a alguien y se me va a enfadar. Pero bueno, además sabemos que había en Telefónica también estuvo dando una charla. Nosotros también estuvimos dando nuestra charla, Alex. Entonces, bueno, Sí, pues correcto. nada, yo creo que habían bastantes charlas interesantes y el networking, que es lo que más se hace en ese evento, te proporciona herramientas para luego poder tomar decisiones en tu negocio. Correcto. Al final es esto, ¿eh? Es encontrar, bueno, pues vendors con gente que hace charlas más técnicas, perfiles técnicos, perfiles de venta. La verdad es que es una buena, o sea, un buen cruce de diferentes visiones del mundo API y es esto, el networking muy interesante, la verdad. Una cosa, si tuviéramos que destacar eh, alguna charla. Estuvimos en alguno que estuvo realmente muy bien. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho una que hizo Daniel Hervás, que es el Lead Engineering de Recon Digital, sobre OAuth 2, ¿vale? Porque creo que estuvo muy bien. Es volver a poner un poco las bases de todo esto, que la gente yo creo que se pierde mucho en todo esto de la autorización, autenticación y cómo funciona todo esto. Y realmente estuvo bien, ¿vale? Porque no era la típica charla Del de vendor. vendor, de tal, sino que, exacto, que simplemente, bueno, pues es explicar el tema de lo OAuth y cómo darle un poco de punch a todo esto. Sí, a mí la que Hubieron otras, ¿eh? ¿A ti qué te gustó? a mí me gustó la de Building API Ecosystems de Mark Boyd, ¿sabes? El CEO de Sí, Platformable, ¿vale? Siempre exacto. es un clásico de API Days y la verdad es que la charla que dio estuvo bastante interesante, ¿vale? De hecho, era justo la charla que se daba antes de la nuestra, Alex, y Sí, correcto. la verdad es que estuvo muy, muy, muy interesante. Creo que vale la pena que venga esta gente y a explicarnos pues cómo está el ecosistema. A mayores de esta, tenemos también en el track, en la sala uno estuvo la de GraphQL, ¿vale? Que es la de Peter Sí, Mile, esta ¿vale? Que es estuve yo un rato, sí, también. el Yo de estoy. Griteo. Sí, estuve un ratito también allí. Y ostras, me gustó mucho el enfoque que le dio a GraphQL, ¿vale? Ya en su Ujú. momento ya seguramente tocaremos este tema, ¿vale? El tema de la seguridad, ¿vale? Pero bueno, de la seguridad en GraphQL y tal, habló también pues de Apollo, habló de, bueno, que al final son queries que lanzas Sí. contra diferentes APIs y tal. Oye, creo que parece que es un tema que ya está muy sobado y tal, pero sinceramente en algún momento habrá que plantearse porque, oye, como decía esto lo inauguró Facebook
luego lo hizo open source y ahora pues, lo está adoptando mucho la comunidad. Tiene muy mala fama porque puedes montarte, porque puedes montarte un Cristo y puedes sacar Sí, información y tal, pero bueno, es delicado, es delicado. Yo creo que es un tema que a priori es muy potente, pero a ujú, la que empiezas a rascar es delicado, porque puedes, es lo que dices, puedes hacer queries sobre APIs y temas de seguridad. Hay que vigilar cómo cruzas datos de ciertas APIs y bueno, aquí es un tema a explorar. Yo por eso creo que se ha frenado un poco, ¿eh? Porque esto explotó hace unos años, parecía un poco la panacea de muchas cosas en el mundo API, pero sí que es verdad que ha habido cierta reticencia en aplicarlo, o por lo menos en las ujú. grandes corporaciones a usarlo. No sé si aquí también es culpa de los equipos de ciberseguridad, de estas grandes empresas que no son muy fans de cruzar datos y demás así alegremente y bueno, En temas de seguridad nos meteremos en un ratito porque también ha habido una pequeña explosión en Kia y tenemos que comentarla porque tiene mucho que ver correcto. directamente con las APIs. Una de las charlas que no pudimos quedarnos, Alex, tuvimos que Mm. volver para casa, era la que hizo Medi, ¿vale? Aquella, bueno, una la que habla de la EA Gateway Ella- versus API Gateways, ¿vale? ¿Cómo te decides, no? Esto es una cosa que me gustaría un poquito entrar. No tengo claro ni lo que dijo ni nada, pero solo el título ya me atraía bastante. sí. Entonces, bueno, hablaré con él a ver si me puede pasar las diapos y si acaso las compartimos aquí con los compañeros. Sí, perfecto, y podríamos comentarlo un poco, o hasta podríamos llegar a traerlo. Y si Sí, hay suerte y no está liado montando un API Days. eso Pero es bueno. así, o sea, piensa que Ahora, traemos a gente interesante. De hecho, en nuestro primer programa, hoy tenemos una entrevista que y acabo de hacer un poquito un spoiler, pero bueno, con una persona era un poco, era un poco el gancho. era un poco el ganchito. Qué bueno eres, ¿eh? Qué bueno. A No, ver, no. o sea, decir que vamos a traer a Eric Wilde, pues bueno, pues es el primero y tal, pero oye, ¿por qué no vamos a traer a Medi? Pues podemos traerlo, no hay problema. En este mundo nos conocemos Sí, todos y es casi que es mejor que traerlo y que la audiencia pues entienda de primera mano lo que intentó explicarnos con esta charla. correcto. Entiendo que va a ser complicado porque ahora está con el Happy Days Australia. De aquí 4 días es Happy Days París y o sea que bueno, Bueno, que tendremos que tendremos que hacer algo, ¿no? secuestrarlo o ir a uno de ellos y pillarlo allí, inside. Me pido Australia, me pido Australia, Sí, sí, pero estaría bien. bueno. Bueno, oye, pues nada, si quieres, vamos avanzando un poquito con el tema con más temas que tenemos en el guión, porque si no, parece que solo estamos hablando y marujeando y hay bastantes cosas que hacer. No sé Sí, si quieres que vayamos al tema de la seguridad de las APIs y el famoso caso Kia. sí, yo si quieres saltamos al Kia Wall, que ha Al Kia sido Wall. un tema bastante impactante, la verdad. Uf, la verdad es que sí, ha sido un fail en toda regla. Pues sí. Nada, explicar un poco qué ha pasado con esto de Kia, ¿vale? En junio del 24, un grupo de investigadores, ¿vale? Que entre ellos estaba Sam Curry, pues descubrió unos cuantos fallos críticos en el portal de concesionarios de Kia, ¿vale? Es un tema delicado porque estas vulnerabilidades y tal afectaban a millones de vehículos fabricados después del 2013, Pero la ¿vale? vulnerabilidad era de la API, no, o sea, de Sí, la API. No de los coches, ni de los vehículos, ni de nada, sino no, no, simplemente no, no, era del portal del de portal. APIs de los concesionarios, ¿vale? Ujú. Al final lo que hicieron los hackers localizar y podían robar datos de los propietarios, matrículas. Bueno, llegaron realmente a control del coche en menos de 30 segundos, ¿vale? ¿Y cómo fue eso? No sé si nos puedes explicar. Sí, no, la O... verdad es que ahora, si te fijas, hay mucha proliferación de portales de APIs para vehículos, porque, no sé, muchos te ofrecen ya aquello que solo te ofrecía Tesla inicialmente, que era, oye, pues quiero abrir mis puertas, quiero, si me dejo las ventanas abiertas y medio de viaje, pues desde donde esté subirlas, darle al claxon, cerrar el coche. Pues hay diferentes APIs que te ayudan a esto. Y al final existe un marketplace de Kia en el que los concesionarios Los concesionarios, sí. tenían acceso a este portal y tenían acceso a esas APIs. ¿Qué ocurría? Pues que
el tema de la gestión de OIDC, ¿vale? OpenID Connect y todo el tema de autenticación, también el tema de autorización, etcétera, pues era muy, muy fácil de petar, de reventar, ¿vale? Tú podías utilizar una API para obtener un token y con ese token tenías acceso pues a toda la información. Imagínate tú, Alex, te has comprado un Kia, ¿vale? El Sportage, el último, que mola que te cagas, que además se aparca sola con el móvil y tal, ¿vale? Todo eso sabemos que funcionan con APIs, ¿no? Vale, perfecto. Pues tú te has comprado ese coche y resulta que te han suplantado la identidad y han obtenido un token de tu coche, ¿vale? Pues oye, si tú no estás dentro del coche, porque sabemos que estos coches tienen un sistema en el que en el momento en que tú tocas el volante o que haces una cosa manualmente, pues eso es prioritario al resto, ¿no? Prioriza, sí. Sí, pero si tú coges y, por ejemplo, yo qué sé, le dices, venga, pues mira, Alex me cae muy mal, le voy a empotrar su coche contra algo, ¿vale? Pues puedo iniciar la maniobra, o sea, yo me identifico, llamo a la API de autoconducción, bueno, de hecho, eh, con los coches Kia, pues con la aplicación puedes hacer que el coche pues siga en línea recta, hacer como si fuera un mando a distancia del, del coche, ¿no? Con el móvil, pues eso funciona como una API, pues podías hacer eso y bueno, pues con lo que eso implica. Además, no solo eso, sino que tienes acceso a todos los datos de facturación y de Correcto, contratos sí. que tenías tú. O sea, si tú, Alex, te has comprado un coche y te queda por pagar 200.000 euros, que no es así, pero bueno, pues oye, pues también Sí, tienes ahí tus datos, lo que correcto. tienes, tu dirección, Sí, tu número de cuenta bancaria, tu mail, etcétera. O sea, una gran exposición a sí. los datos que trae Sí, tanto del vehículo como personales propios, ¿eh? Al final con este token de concesionario, pues ya está, tenías acceso total a a toda esta información. Ujú. Y claro, esto realmente, bueno, hay que comentar que se solucionó la vulnerabilidad antes que se fuera publicada Sí, y sí, sí. por suerte no ha ido a más, ¿vale? Pero esto nos indica la criticidad de todos estos portales, marketplace públicos con tokens, etcétera, etcétera, Sí, sí, que sí. un fallo de seguridad de la API es que es muy grave el tema de las APIs y la seguridad porque es eso, te puedes dar acceso a infinidad de Sí, funcionalidades. todavía recuerdo en época de pandemia que existe la leyenda urbana de que había una API mal definida en la seguridad social y solo poniéndole en un query param un DNI de una persona que no era tuya, que no eras tú, podías obtener la información y registro de enfermedades de otra persona. Afortunadamente eso lo solventaron súper rápido, pero hizo bastante ruido. O sea, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el diseño de las APIs y con la segurización de las APIs. Nos estamos dando cuenta de que esto es más crítico de lo que parece. Sí. Sí, de hecho, alguna vez lo hemos visto, ¿eh? Que también, creo que en la API Days de hace 2, 3 años, también se comentó el tema de Uber y Ujú. el problema que tuvieron con las APIs también. Mm. Entonces, es muy delicado. Es realmente todos los que nos dedicamos al mundo APIs tenemos que tener súper claro que el tema de seguridad es prioritario, porque al final las APIs como esto, son estos conectores que pasan información de un lado a otro, pues oye, es crítico, Vale, vale, realmente. no sigas por ahí, dejemos el cliffhanging Sí, de Uber ya para está. explicarlo Sí, no, 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 no iba a explicarlo, no iba a explicarlo. Vale. Oye, seguimos con más cosas porque esto no para. Tenemos que explicarle a nuestros oyentes por qué fuimos a Via Days y qué explicamos, ¿no? Yo lo explicaría porque creo que es un punto, ya no por nosotros, pero creo que es una especificación que está saliendo súper potente y que creo que hay que parar y explicarlo y comentarlo, aunque sean 5 minutos y no nos vayamos mucho más, ¿vale? Al final, la charla era de especificación Arancho, ¿Qué ¿vale? es Aracho, Hicimos una Alex? charla. ¿Qué es Aracho? Porque la gente nos escuchará y dirán, ¿qué es Aracho? Aracho es una especificación que nos permite, bueno, que promete revolucionar el mundo de documentación de APIs y de los workflows, ¿vale? Y lo que te permite en esta especificación es definir
un workflow de APIs, ¿vale? Es el típico caso de tengo un carrito de compra y concateno N APIs, ¿vale? Y una tras otra, ¿vale? Con una cierta lógica funcional, ¿vale? Busco un producto, entro dentro del producto, me gusta, lo añado a una cesta, esta cesta le pongo otro producto, esta cesta me mola, acabo comprando, todo esto con las APIs que vaya tocando. Y si hago la compra y la pasarela se me levanta y funciona todo bien y tal, hago la compra. Si falla la pasarela, puedo llegar a decirle, oye, si falla, hace un reintento 2 o 3 veces y si no, pues cancela, ¿vale? Nos permite crear este tipo de workflows que realmente es un agujero que teníamos en el mundo de APIs, ¿vale? Y creo que ha venido un poco a marcar todo esto. Sí, es cierto que es una Sí. versión reciente que acaba de empezar, pero que tiene bastante potencial. Yo creo que el uso que le vayan a hacer, no solo las empresas que quieran pues documentar su flujo de trabajo, orientándose a casos reales o yo qué sé, o incluso en plan de desarrollo utilizar como test, como pruebas, como testing de APIs de un flujo, o incluso no nos olvidemos que estos flujos pueden llamar a otros flujos dentro. Esto se puede complicar Sí, todo sí. lo que queramos, se puede complicar mucho. Esto hará el apoyo que ya tiene de diferentes empresas, lo va a catapultar, pero tenemos que ver el resto que hacen. O sea, sabemos que uno de los principales impulsores de esta especificación, y además que le hemos estado tocando mucho las narices durante esta semana, es Frank Cummins, ¿vale? De SmartBeer, Correcto. ¿vale? Hemos estado, para que los oyentes lo sepan, hemos estado haciendo un caso, nos hemos inventado un caso de carrito de la compra. Luego en las notas del programa pondremos, si queréis, Enlaces el y enlace todo. al Git que es público y podéis utilizarlo, que tiene una GitHub Action para que podáis mirar lo que queráis, ¿vale? De hecho, nosotros ahí tenemos una especificación, la hicimos en directo en API Addict Day, explicamos desde mi punto de vista, lo que quería decir antes, es que ¿tendrá éxito o no tendrá éxito? Pues, a ver, para mí la idea es genial, se necesita. Otra cosa es que el resto de vendors vayan o no a soportar esta nueva especificación. Está claro que SmartBeer sí que lo va a hacer porque es la empresa de Fran. Correcto. No, y como SmartBeer compró también Stoplight, que era la propietaria de Spectral, pues Spectral ya lo tiene. Ya tenemos el círculo cerrado un poco con todo esto. Sí, la verdad es que hay otro link, ¿no? El de Redocli, que también están con ello. Bueno, parece que poco a poco, yo creo que es lo que decíamos, ¿eh? Que es una necesidad que el mundo de APIs necesita. En este caso ha salido hace casi nada y ya tenemos a 2 linters que uno ya sabemos el por qué, pero el otro no, y también está metido. O sea que yo creo, y de hecho, cuando hicimos la charla y tal, la gente realmente estaba interesada, ¿vale? Aquí hay otro tema que hay que hablar, que aquí estamos hablando de especificación, y sí que es verdad que, por ejemplo, Benja Granados nos preguntó sobre qué pasa con el código de todo esto, ¿no? O sea, cómo hacemos. Que está muy bien la especificación, pero, ¿no? Esto está muy bien, la pregunta estuvo genial, ya se lo comenté también. Y Frank Cummins, Sí, estuvo aguantando el bombardeo de estas preguntas. Nosotros veníamos muy preparados para la charla, ¿vale? Estábamos muy preparados, correcto. estábamos bendecidos. El código estaba bendecido por el autor y además la pregunta que nos hizo Benja es la misma que nosotros le hicimos a él, ¿vale? Esta especificación está muy bien, pero sabemos que OpenAPI, por ejemplo, tiene diferentes generadores de código, ya sea para Java, para Python, para lo que sea, ¿no? Hostias, ¿no estaría súper bien y no estaría súper genial ser capaz Claro, de montar ya estos flujos, sería generar bomba. código directamente con estos flujos? Pues la respuesta de Fran fue: estamos trabajando en ello. De hecho, de hecho, hay diferentes cosas que nutren este ecosistema, como son, están creando también un GPT, ¿vale? Un GPT, sabes que los GPT son los cachitos pequeñitos de ChatGPT especializados en una única cosa, ¿no? Entonces, que nos van a ayudar a definir, a crear esta especificación
a partir de un lenguaje natural. ¿Esto qué significa? Que no tienes por qué conocer la nomenclatura de la especificación porque ya te lo va a hacer solo la inteligencia artificial. Y aquí abrimos otro Sí, melón. ¿Vale? hay otro melón, aparte de lo que dices, es cómo nos puede ayudar toda esta especificación precisamente con las IAs, ¿vale? Que al final es otro de los temas que Fran comentaba, que es vamos a facilitarle estos workflows a las IAs, ¿vale? Al final tú a una IA le dirás, ¿me puedes hacer una compra online de 2 entradas para tal concierto? Entonces la IA será capaz de ir a la página X donde se venden entradas, buscar 2 entradas de general, porque el workflow está definido, añadirlas a tu carrito, dentro del carrito añadir tus datos, porque a GPT le has pasado tus datos, y será capaz, a través de la especificación Aracho, de todo este workflow hecho, pues que la propia ella dispare el proceso de este workflow y sea capaz de realizar la compra, por ejemplo, de 2 entradas de un concierto. Sí, por ejemplo, eso es. De todas formas, aquí esto estará, o sea, no nos podemos ni imaginar el potencial que tiene todo esto, pero además tenemos otra cosa más, y es que la documentación. ¿Tú sabes lo Uf, pesado que es hacer una lo sé, lo documentación sé. de una SAPI? Vale, Creo que pues, hemos sufrido bastante los dos sí, este tema. Y sí, sí, es muy pues esto, pesado. por ejemplo, con OpenAPI esta especificación, pues ya tenemos los famosos Swagger, Straight Outs y tal, que nos permiten hacer esta pseudo documentación al vuelo y en función del código, pero ¿qué podíamos conseguir con Aracho? Pues oye, una de las cosas que hicimos es le pasamos la especificación en este caso fue Cloud.ai, y nos dibujó el flujo entero, Ujú. incluso con parámetros de entrada, parámetros de salida, esto sí, esto no, ¿vale? Eh, con lo cual, la documentación en base a esta especificación dejará de ser un engorro porque va a ser autogenerada y eso es bastante importante. Y no solo la van a poder leer eh, gente técnica, sino que también la van a poder leer funcionales. Y no nos olvidemos que esto lo que hace es que otras inteligencias artificiales vayan a poder utilizar estas APIs. Recordemos que se están generando muchos códigos. Tú a ChatGPT ya le puedes estar creando, le puedes pedirle que te cree código, Ujú. ¿vale? E incluso que te llame a diferentes APIs. Pues oye, si están documentadas el consumo de APIs, yo siempre lo digo, desde hace mucho tiempo. Eh, Antes el consumidor de las APIs era el desarrollador, ahora es el desarrollador y la IA, ¿vale? Y si lo estás poniendo fácil para que la IA te lo pueda conseguir, te lo pueda consumir, pues oye, mejor que mejor. No sé cómo lo ves. Correcto. Sí, 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 tal cual. Al final es ir poniendo autopistas a todo esto, que hasta ahora íbamos en carreteras regionales, por así decirlo. Al final es facilitar todo. O sea, para las sillas, para la documentación, de evitarnos el tedioso mundo de la documentación. Bueno, es ir facilitando todo esto. Yo creo que es una especificación que si tenéis tiempo de dedicarle, echarle un ojo, oyentes, ¿vale? Porque creo que es interesante, realmente. Lo dejaremos en los enlaces también. Sí, y lo seguiremos muy de cerca la evolución de Sí, Aracho, puesto que no sé cómo, pero nos hemos vuelto los abanderados de esta especificación aquí en el país. supongo O que sea que, como bueno, perseguimos a Frank e hicimos también un ejercicio que tampoco tenía contemplado del 100% él y tuvo que estar también dándole ahí unas vueltas y tal, porque utilizamos diferentes source y tal y demás. Yo creo que sí, que estaremos ahí. Y ya os iremos explicando un poco cómo evoluciona todo esto. sí, sí, porque Alex y yo la liamos, no os preocupéis que la liamos, siempre la liamos. Siempre. Entonces, bueno, Sí. ya en otro episodio hablaremos del scoring y cómo lo liamos hace unos Eso, años. tal cual. Bueno, oye, Alex, no sé si nos estamos enrollando demasiado, no sé cuánto No sé tenemos, no sé cuánto cuánto llevamos llevamos. ni idea, pero bueno, oye, yo creo que ya podríamos ir cerrando, ¿no? Un poco, porque también con la entrevista de Eric y tal. Tenemos que dar paso a la entrevista de Eric, o sea que vamos a dar paso a la entrevista de Eric. Sabemos que Eric es uno de las voces del mundo APIs, no solo a nivel mundial, sino a nivel
estratosférico, todo el mundo habla de él, o sea, cuando hay una charla de API siempre está él, es brutal, o sea, nosotros tuvimos el placer de conocerlo hace creo que un año o así, y bueno, creo que estaría contento con lo que hablamos con él y tal, porque cuando le dijimos de hacer la primera entrevista para nuestro programa, pues oye, enseguida se Sí. brindó y ya está. O sea que no sé, si queremos dar paso a la entrevista, recordamos, la entrevista no es en directo, la tuvimos que grabar para no Horarios afectar a laborales, su... etcétera, etcétera. Eso es, y para no afectar a su, bueno, a su Agenda tiempo. infinita. Pero bueno, creo que salieron bastantes cosas. Yo creo que podíamos dejar a la audiencia con la entrevista de Eric y justo después nos volvemos a sentar y comentamos los puntos que creamos convenientes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Perfecto, Alex? yo lo dejaré aquí. Sí, como dices. Vamos, damos paso Bueno, pues al le señor Wild damos y paso. que nos explique un poco cómo ve el mundo de esto de las apps. So, Eric, welcome to our program and nice to have you here with us. Yeah, thanks for having me. It's fun to be here, and I'm curious to see how your podcast will go. And it's good to see more people doing this kind of thing. Yeah, we will try to do it. We will try, and I don't know if we will have success, but we will try. That is the point. Well, the first question that we have, it's first of all, we will introduce the question first in Spanish, and after that in English. Of course, you can answer in English. Yes, We want to do it in Spanish. Yes, I would like to take the English option, please. Yes. Yeah. First question is, ¿cómo se están transformando, en tu opinión, las APIs y el acceso a las integraciones y a los servicios de integración gracias a la inteligencia artificial? Now in English, the question is, now everybody is talking about EA. So how the APIs are shaking up the way that the people access and integrate the service right now? On the one hand, you can think of APIs and AI in the sense that you need access to data to create AI models, right? So that's one big part where APIs are really important, because in the end, a lot of data you will get access to that data from APIs. Then the other aspect oftentimes is, how can you access AI-based services? Oftentimes also we will do that through APIs, where you will create a new service and its implementation may use some AI features, but in the end, the most important thing is that people can easily use it. So that would be the second pattern, how AI plays in there. The third one is actually one that I also find really in AI-based services. Oftentimes also we will do that through APIs, where you will create a new service and its implementation may use some AI features, but in the end, the most important thing is that people can easily use it. So that would be the second pattern, how AI plays in there. The third one is actually one that I also find really interesting, is how AI-based services can pull in additional information. So that you would say, for example, you can ask questions and then those questions will be answered. And as one part of this question answering, also an AI service is able to pull in additional information. So that's what we see, what I think is now has changed a little bit, how ChatGPT does it, but I think that's a really interesting direction going forward, so that we don't just have these kind of static models, but the AI can also pull in dynamic information. And then the fourth one and the last one, I think, where we also see interesting things happening, is this whole question, how can AI help us in the API management space, right? So can we maybe ask questions about API design? Can we validate designs? Can we lint designs? Can we help maybe drive testing with AI tools that allow us to testing easier, all these kinds of things. And there, I think we also see a lot of vendors and tool builders having cool ideas of how you can use AI capabilities for API management. Yeah, that's clear. One of the things that some people say regarding AI, it's all of us will be fired, and all our jobs will be done by EA.
What do you think about that? Do you think all of us will be fired? No, I don't think that we will become totally unnecessary, but I think we all have to learn a little bit more, let's say, how to best use those services and those capabilities now. And it has been said many times, I think, that in the end, right, not a lot of people will directly be replaced by AI. Mostly you will be replaced by people who know how to use AI. And I think that's kind of is an important thing for us to make sure that we really need to look into this, because it will change a lot of the places where information is being used in some way. So at least looking into how it works and how we can make it work for us, I think that's what we all have to do. Yeah, thanks. Alex, no sé si os parece, lo que hacemos es lo comentamos justo después, ¿vale? Así vamos aprovechando el tiempo. Tiramos ¿vale? preguntas y vamos ya. Tira, si no molesta. Vale, de hecho he soltado, sí, así no hemos estado. De hecho he soltado la pregunta que no estaba en el guión, ¿vale? De que, oye, nos van a echar a todos, oye, pero bueno. Well, Eric, after your answers, we will do a round table talking about your opinions and all of that. But we have another question regarding one of the things that right now it's everybody is talking about that right now in API world. It's regarding Arazzo. Arazzo, it's one of the most. I think that it's a very impressive topic. To be honest, I never was think about that, but a kind of specification to do the integrations easy and that all the people can read it. It seems to be a quite good feature. And as far as I know, I think it's already on OpenAPI initiative. What do you think about that? Well, I mean, we'll see how successful it is. I think it's definitely something where, so we started talking about it about a year ago at events, where we have presentations by the OpenAPI initiative. And one of the things I always found interesting is that you really didn't have to explain much why that makes sense. You would always have people walking up to you and say, yes, we want something like this, or it's interesting, right? Tell us more. And I think what really makes it interesting, so Arazzo, for those of you who don't know, Arazzo is a workflow specification. So it allows you to describe not just individual API endpoints, but it allows you to describe workflows across endpoints, right? Because in the end, in many, many cases, it's not that one API call does a business thing. Oftentimes, you need to combine multiple calls to do something that actually makes business sense, and Arazzo allows you to explain that. And there are a lot of scenarios where you could think that this could be helpful. So think, for example, about documentation. So you could write that and then generate documentation from that, generate nice graphics from it. You could also use it for testing. So if you describe some workflow, you could say, okay, we have a testing tool that now uses that workflow and executes it and see whether the result is what it should be. You could also think about SDK generation. So for example, if you want to help people writing code and you have a workflow for an API, then you know that I need these endpoints for this workflow. So this is all that a developer really needs to see right now. So you can kind of help them maybe to make larger APIs a little bit more manageable. And we see some implementations already. So Abimatic has an implementation that they are using. Redocly has an implementation that they're using. I think SmartBear is working on something as well, and I'm sure I'm forgetting others. But yeah, we see that people are picking it up. It's still early. I mean, it was released officially, the first version in May or June. So it's still very early. But we see a lot of interest, and I think it's a good sign that people see it as something valuable, and whether it will be successful or not, I think, we'll know maybe a year or 2 years from now. But I would say first signs are pretty good. So if you can help me, you have any documentation to share with me, feel free, up to you. I would suggest, there's one thing that I think we have published that
or maybe it's on the it's on the API Days channel. So Frank Kilcommons, who's one of the co-authors of the spec, he has given talks at API Days conferences about it, and maybe that's one of the really good sources to go back to. And those talks are on the YouTube channel of API Days. So that would be. I already see okay. this video. Yes, I would like to talk about another topic regarding APIs and all the APIs initiatives. So, what do you think that it's the new trending topics regarding API governance? Well, if you look at the last couple of years, I think one thing that you see more and more is that more and more organizations are definitely challenged a little bit by scale, right? So they started with oftentimes with centralized models and having like a centralized place where things would be checked and you would have a review board and these kind of things. And then sometimes they would actually kind of be a victim of their own success. So then when in organizations more and more APIs were created, like these centralized structures then actually became a little bit overwhelmed by all of the APIs that they were supposed to review. And I think one of the things that we see is that the success of platform engineering in the last 1 or 2 years, I would say, from what I see, really, I mean, it has spiked in interest so much. I think that really is the sign that people are looking how to better scale. And I think that's really the direction that things will go in, where you just basically what a platform, in my mind, or what a developer platform is, it's good for scaling, right? So it automates things that you should be automating because people are doing them over and over. It's good for standardization because it helps kind of creating those golden paths that developers should follow. And then depending on how you do that, maybe you have more than one, but at least you help a little bit with creating a little bit more coherent landscape. And then the last thing that I think is also really important for developer platforms is that it also helps with collaboration, right? The more that people actually become part of the platform, right? And say, I'm not just consuming the platform, I also contribute to the platform by creating APIs myself and making those available in the platform. So the platform itself becomes that collaboration platform. And I think that's the pattern that we will see more and more, that those things become the place where organizations try to scale better. And how they do it, I think there's still a lot of different patterns around this, right? Like really large organizations, sometimes they go for like rather complex solutions, such as Backstage and others. Smaller ones might still go for a little bit more integrated solutions that are just like suits from one vendor. That's something we will still see how that shakes out. But I think in the end, what you see is that organizations have more and more APIs. And I think they also know that, yes, this will continue to grow because we will digitalize more and more things. So we get more APIs. Yeah. So the scaling issue will become just the one thing that everybody experiences. And in your point of view, it's, what do you prefer for a governance? Do you think that companies have to do their own mechanism to governance, or maybe it's better to buy one solution in the market and go on? What in your point of view? We don't have the right solution, and each company has different problems regarding that and all of this. But what do you think? What is your opinion? Do you prefer one custom API governance in our company, or do you think that it's better to use one solution made by anyone supporting everything and all of this? I think it's mostly a function of organization size. Right? I mean, if you're a really large organization, I think it's much better to really control this yourself and invest into that and say, we're going, it's our platform. It's not some platform created by some vendor. It's our platform. We want to be in control. We want to be able to put in those parts that make most sense, where we want to
at scale and standardized and so forth. But that's quite a bit of effort, right? It's something where you need a platform team that does that and so forth. So it's not something that if you're a smaller organization that really makes sense from an economic point of view, right? So I think it really is most importantly, you have to think about how big will our API landscape be? What's the rate of change that we're looking for? Do we need to really release at a very fast pace, or is that something that probably is not so important for us? So you really have to think about what is kind of your personality type, right, in the API space, so to speak. And then I think that clearly will point in one or the other direction and tell you, okay, that those things will be it will be a complex landscape and you really want to be able to control it, or it will be relatively simple and you're probably relatively small. So it probably makes more sense to just pick something off the shelf and make your peace with that, right, for at least a little while. Yeah, that's clear. And that's the last question, Eric. Thank you for your time. The last question is regarding some topic that we already talked about it. It's about the battle of the API ratings. So what do you think about that? You share with me one LinkedIn link, is just to take a look and read about it. And I do my homework, and we have insights, we have rates. So to be honest, I have not looked at those two tools that I was, pointing you to. I have not looked at those in detail. I mean, they kind of use, from what I've seen, right? They have a combined model of taking in a couple of design factors, basically, which they then kind of weigh and say, okay, your API is maybe better or maybe not so great. And that, I think that is, it's good because that also helps with scale, right? So if people are designing APIs and you can give them quick feedback and say, roughly speaking, you're kind of in the right direction, or you really should look at that. I think that's very helpful. And it's a little bit, I would say it's a little bit more a holistic view than just pure linting. So it takes in a couple more factors, not just kind of linting the open API design itself. So that's good. What's going into there and how to weigh these things and then come up with the final scores, so to speak. That's something, again, I have not spent a lot of time with that, but I would assume that we see that more and more, just because of the factors that we just discussed, right? That organizations will have these scaling issues, and the more you can automate those things and you have models that people can use that give them feedback, direct feedback and immediate feedback, I think the better it will be for organizations and the easier it is for people working there to better understand whether they are on the right path or not. Okay. So, Eric, thank you for your time. Hope we will see in Paris. We will take a beer, and Alex will pay, of course. And Obviously. Thank you very much, Eric, for sharing your time with us. Sure. Yeah, my pleasure. Thanks for having me. Thank you so much, Eric. See you. Thank you. Bye. Bye. Bueno, pues ya hemos finalizado la entrevista con Eric. He hecho lo que he podido, Alex. O sea, esperemos que me hayas entendido. Tú todavía que has hablado, yo es que yo no me atrevo a veces. El directo me clava. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que le hemos preguntado, que se pregunta todo el mundo. Nos hemos dejado muchas cosas también en el tintero, pero piensa que el hombre no tenía mucho tiempo para nosotros, así que bueno, pues vale la pena ir al grano y seguramente no sea la última vez que venga. Sí, correcto. Pues bueno, hemos empezado la entrevista preguntándole sobre las APIs de inteligencia artificial, que ha dejado las cosas bastante claras. Creo que ha sacado 4 puntos, creo, de inicio. Hay 2 cosas. Hay unas APIs para acceder a los datos necesarios para crear los modelos de las IAs. O sea, esos son una de las APIs. Herramienta un poco para acceder a ello, sí. Sí, después tenemos, lo que he comentado también, es que las APIs para acceder a los servicios basados en la inteligencia artificial, bueno, al final esto es
las APIs para cualquier tecnología. Al final, todas las APIs son envoltorios de todo un servicio, ¿no? En este caso, sabemos que, por ejemplo, ChatGPT o Cloud o lo que sea, se venden en formato API. El formato cajita de regalo es el formato API, ¿vale? Y lo que tú haces es compras APIs, a no ser que la utilices en su propia interfaz, ¿no? ¿Voy muy equivocado? No, es así. Básicamente enfocaba así estos puntos. O sea, al final es utilizar APIs para acceder a servicios de IA o cómo la IA puede utilizar las APIs para disparar procesos, workflows, etcétera. Sí, una cosa que es interesante, que también lo ha dicho, creo que era el último, el tercero o el cuarto, ahora no me acuerdo, era que el uso de la IA en la gestión de las APIs, ¿no? O sea, que te ayude la IA para diseñar una API. Esto es un punto Correcto. bastante interesante. Para documentar, para validar, ¿no? Un poco todo. Bueno, Mm. esto es una cosa que hoy por hoy no está, bueno, sí que está explotada. Yo la he visto, Maduro. Sí, está explotado, pero no hay nada maduro, yo creo. Yo la he visto en Postman, por ejemplo, he visto alguna de los temas de pruebas y tal, pero está muy, digamos, en pañales. Igual en poco tiempo es una cosa que se podría trabajar. Sobre todo el tema del diseño, ¿vale? O sea, el diseño, tú imagínate que estás en una empresa en la que eres un API designer y revisarte todas las APIs de toda la empresa, si es muy grande, puede ser muy duro. Si tienes algún sistema o entrenas algún modelo para que lo haga, igual te ahorras ese trabajo de poner sellos, no sé. Sí, la verdad es que son cómo aplicar este tipo de IAs y herramientas para facilitar la vida, ya tanto al desarrollador, sino también al propio equipo API, de gobierno, de gestión de las APIs dentro de una empresa. O sea, al final es como también nos puede ayudar la IA, pues eso, a generar diseños más automatizados y estándar, cómo validar pruebas, cómo validar esquemas, etcétera. Bueno, Entonces, creo que es un buen punto esto a tener en cuenta. Quizá me lo voy a anotar porque en un futuro nos puede servir. sí, yo creo que sí, que es un tema que Ah, tiene recorrido y como dices, está poco explorado. Bueno, hay cositas, pero no hay, no, yo en diseño no he visto hay que mucho. darle En una vuelta. diseño, es que de hecho, yo recuerdo haber hecho una prueba con IA Mm, hace tiempo para el diseño de APIs y no acabó de ser todo lo exitosa que debería haber sido. De hecho, era más mm. rápido diseñarlas con una herramienta de Sí, diseño, ya me con un acuerdo. Stoplight o Postman o lo que Mm. sea. Pero bueno, al final, Es que aquí interviene, perdona, aquí interviene un tema que es muy delicado, es el tema semántico, ¿vale? Y cómo sí. se interpreta todo esto. Y aquí sí que es verdad que los humanos, al final hay una lógica detrás de cómo construyes estos endpoints con semántica y tal, que es lo que dices tú, que igual es mucho más fácil con Stoplight y demás, arrastrar cajitas y ir añadiendo em, path params, por así decirlo, ¿vale? Componentes, estructuras y tal, que realmente decirle a una IA, oye, ¿me puedes hacer un endpoint que tal, tal, tal? Esto aquí hay mucho camino que explorar. De todas formas, aquí en el tema REST sí que tiene este sentido. En el tema gRPC o GraphQL ya son otro de las cosas. Pero, Mm, oye, estaba pensando yo en voz alta. Si la IA es capaz de generar lenguaje, funciona en base a voy a predecir la palabra que viene después y tal. Al final, REST no deja de ser una especificación muy concreta en la que tenemos sujetos, verbos y complementos. O sea que yo no lo veo muy alejado, ¿vale? El tema de la semántica, yo creo que si has podido entrenar a alguien para que entienda el lenguaje no, natural o está para que te genere claro, cosas en lenguaje es, natural, es posible que es posible. Esto ya, bueno, wait and see, ya lo veremos. Pero bueno, mira, ¿ves? Ha salido, ha sí, salido, ha salido debate de sí, todo es esto. cuestión Otra de de las tiempo. cosas que le hemos preguntado, ya en Sí, plan cachondeo, ¿vale? Le he preguntado que si la IA nos iba a reemplazar y nos iban a sí, echar a todos. sí. Si nos podemos prejubilar Bueno, ya no o sé, qué, no o estamos en un cómo va banco, esto, ¿eh? ¿no? Pero bueno, le comentaba precisamente esto y ha comentado una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no creo que la IA reemplace completamente a las personas, pero sí que estoy completamente de Mm, acuerdo que las personas que no utilicen la IA serán reemplazadas por personas que sepan manejar la IA. ¿Vale? Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, al menos desde mi punto de vista. Y creo que empezaba con un poco de cachondeo, pero luego me ha hecho pensar. Sí, no, al final
Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Aquí al final es un poco el concepto que explora Microsoft con Copilot. O sea, que al final es un copiloto tuyo. O sea, te ayudará, te automatizará tareas, sea el mundo de API, sea el mundo Sí, de ingeniería, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que dices, creo que no va a va a cambiar el sí, tipo sí, sí. de forma de trabajar. No va a sustituir personas, pero es lo que dices tú, va a cambiar cómo, pues, cómo utilizar los prompts, cómo le preguntas mejor, cómo haces que la IA se integre con otro sistema tercero que tienes. Bueno, yo creo que aquí está un poco la clave de Totalmente. Al todo final, esto. si volvemos al ejemplo de antes, ¿no? O sea, existe una oficina de gobierno, esa oficina de gobierno ahora mismo tiene que revisarte todas las APIs, mirar que están de acuerdo con el libro blanco, mirar que no están haciendo ninguna burrada, exponiendo información, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, eso está muy bien, pero es una Ujú. tarea ardua y pelín aburrida. Imagínate poderte construir tu ejército de agentes IA, tu agentes IA, GPTs, ¿no? ¿vale? Esto que tú llamas minions, ¿vale? Tu Exacto. agentes IA que te hagan Exacto. todo esto por ti, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene? Claro, Te claro, o sea, faciliten la ¿quién vida, tiene sí. mejor sentido? ¿El ponedor de sellos o la persona que sabe manejar la inteligencia artificial para crear esos minions que van a hacer el trabajo por ti? Ojo, gran debate, por algún momento podremos retomarlo. Luego, luego nos ha contado algo de Exacto. Aratso, ¿no? Alex, ¿cómo lo has visto? Sí, yo creo que esto de Aratso, creo que ya hemos comentado una cosita, tanto aquí como en API Addicts del pasado mes, bueno, de este propio mes, pero a principios, que estuvimos en Madrid dando la charla. Bueno, le hemos preguntado por Aratso y demás, y bueno, nos ha explicado un poco también en el hilo de nuestra charla, pues eso, que permite escribir flujos de trabajo con múltiples endpoints de distintas fuentes. Bueno, que es algo que ha sacado la release ahora en mayo-junio y Sí, realmente es algo, hemos hablado bueno, antes que de hay ello, un uso hemos entrado muy un potente. poquito más en profundidad. Mm, Básicamente aquí me quedaría con dos cosas claves que además ha coincidido con nosotros. Piensa que la entrevista venía después, que era que sí. Eric ha visto un gran interés en Aratso, pero que es todavía muy pronto para determinar su éxito. Recordemos que es una especificación open source y Mm, tal, pero que, por ejemplo, si somos un poco críticos, esto no es muy, muy nuevo. Tenemos Postman, que tenía sus Postman Flows, ¿vale? Que también tenía mucho que ver con eso. Evidentemente, para utilizar los flows y toda la historia, pues tenías que tocotó, tenías que pagar. Entonces ahí, sí, bueno, sí. es una cosa que ya veremos cómo evoluciona. Y luego nada, nos ha recomendado, creo que vayamos a charlas de nuestro amigo Gil Cummings. Sí, y De nada, Frank, pues sí, sí, Frank y a ver qué Cones. hace, y a ver qué tal. A ver cómo va evolucionando todo esto. Pero sí, bueno, tú y yo creemos bastante en el tema. Hombre, sí, a Creemos que ver, es algo ya era potente. bastante fan, digamos, de los flows de Postman. Si esto se hace extensible para todos sin necesidad de que lo tengan Mm. que pagar, pues oye, estaría genial. Oye, Alex, ¿qué más nos ha dicho? Porque ahora mismo estoy un poco perdido. Nada, también nos hemos estado hablando del API Governance y API Ops, ¿no? Que, bueno, estas tendencias en la ingeniería en plataformas y tal, de cómo acelerar o manejar el crecimiento y la escalabilidad de las APIs, ¿vale? Cómo aplicamos todo este tema de automatización, estandarización y colaboración entre plataformas, ¿vale? Vale, creo que otro de los puntos que teníamos, que hablamos con él, que le he preguntado, es el hecho de utilizar una herramienta ya creada para gestionar el gobierno de las APIs y tal, o bien crearte tú tus propios flows y tus propias cositas customizadas para llevar la gestión de las APIs, ¿no? Del gobierno de las APIs Mm, que viene a decir es que para una empresa pequeña pues no tiene sentido creártelo tú customizado, pero sí que tenía ujú, sentido para empresas en el que el nivel de complejidad era mucho correcto. más grande. Entonces creo que eso es lo que nos ha querido decir y en este caso yo creo que estoy de acuerdo con él. Sí, totalmente de acuerdo porque, bueno, tú y yo lo hemos disfrutado o sufrido, depende de cómo se quiera enfocar, estar en una gran empresa y intentar aplicar esto, ¿vale? O utilizar una herramienta estándar para una gran empresa con una gran complejidad
o hacer algo a medida. Y realmente, sí, Mm. totalmente alineados con lo que dice. También Lo que luego al dice, final nosotros lo es hemos que sufrido depende, ¿no? O sea, al final en una bastante. empresa pequeña Y tampoco tiene recursos suficientes como para crearse un equipo de gobierno. Se tiene que se tiene que basar claro, en una herramienta que te pueda dar un mínimo control sobre lo que tú estás exponiendo fuera versus una empresa que puede ser ujú, millonaria y que tengamos que pues filtrar lo que con miles eso de es, desarrolladores que eso hacen es. APIs Y luego y a bueno, vueltas de lo al mismo, complicado. hemos estado hablando de aquí hubo una cosa, yo estuve hablando, preparando la entrevista con él un poquito antes, y una de las cosas que le pregunté es sobre nuestro proyecto de API Scoring, si lo había visto y tal, y luego me comentó que existían dos Ujú. herramientas en el mercado que se habían fijado y que hacían cosas parecidas a la nuestra, que un día volveremos a hablar de la herramienta de API Scoring. Bueno, de hecho, Mm, no tardaremos en hablar mucho en la herramienta de API Scoring porque sí. yo no sé si lo sabes, Alex, pero hemos sido escogidos en el Call for Papers de API Days París para ir a presentar una charla sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, noticia en exclusiva que te doy, estarás súper contento. Pues sí. O no, no lo sé, ya te lo diré, pero sí, sí, hombre, muy contento sí que nos hayan seleccionado. Está genial, la verdad, porque también es algo que empezamos a... todavía Hay recuerdo alguna en la foto sala que estamos que al empezamos a respecto. hablar del tema y como... Sí, exacto, mejor que no salga por eso. Pero suerte que está audio esto solo. Y no, recuerdo cuando empezamos a darle una vuelta a todo esto y tal, sí, sí, realmente joder, es una oportunidad poder explicarlo en un foro de este nivel, como es el API Days París, y bueno, a ver cómo podemos transmitir la potencia que creemos también que tiene y la necesidad. Por esto que decíamos, por las grandes también empresas, por intentar clasificar de una forma correcta todo lo que se genera dentro de una empresa con APIs. Bueno, Bueno, y hasta aquí hemos estado con la entrevista de Eric, pero debo de confesarme una cosa, Alex. Y sí, lo siento, se me ha ido la pinza un ay, poco. Y off the record, le he hecho otra pregunta más, ¿vale? Le preguntaba, claro, ya sabemos que la versión de OpenAPI, la actual, que es la 3.1, ¿vale? Ha sido bastante disruptiva, sobre todo para admitir ujú. eh, JSON esquemas y tal. Y le preguntaba que cuál sea la siguiente, que cuál pensaba que iba a ser, porque claro, si esta ya es disruptiva, que quizá tenía que haber sido la versión OpenAPI 4, ¿qué pensaba él, que tiene contactos con la OpenAPI Initiative y toda la historia, OpenAPI Foundation? Y me dijo que lo más seguro, y ojo, exclusiva Ujú. para todos, que la siguiente versión sea la 4.0 y que además tendrá muchos breaking changes. Así que si todavía no tenéis adaptados vuestras APIs para la 3.1 Sí, eh, y tenéis esperaros porque total, nos vamos a la 4. esperaros un poco, ¿eh? Casi. Porque- Ahora que no dijo, Y más si es algo tan disruptivo, ¿no? Un poco, porque si cambian sí, de esta versión a la sí, 4 de todos directamente, modos, habrá muchas lo cosas. que, sí, bueno, la 3.1 ya te cogía WebSockets y tal, o sea, podías definir WebSockets y tal, pero no sé a qué nivel va a llegar esta nueva disrupción, ¿vale? Em, lo que sí Ujú. que no me extrañaría que esto vaya para largo, ¿vale? Porque sabemos que en esta fundación, pues, en esta organización, la gente lo hace durante sus tiempos libres y la verdad es que últimamente hay poco quórum ahí. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo acaba. Y hablando de acabar, Alex, creo que hemos acabado nuestro primer Ujú. podcast. Yo creo que va siendo hora, Sí, sí. ¿no? Pues si no, la gente se empieza a dormir. Aquello que te Bueno, bueno. pones el podcast para dormir Sí, y sí. creo que Además, ya va Alex nos tocando tiene retirarse, ¿no? preparados unos invitados especiales para el próximo. Tendremos las noticias más destacadas del mundo de las APIs. Así que nos vemos. Chao. Nos vemos pronto. Hasta luego.